El agua estaba fría. Demasiado fría para ser un bautizo de amor, aunque el sacerdote insistía en llamarlo así con esa voz grave que llenaba la nave de la iglesia como si fuera humo de incienso. Valentina Solís estaba de pie junto a la pila bautismal con la ropa empapada pegándole al cuerpo, los brazos cruzados sobre el pecho no por recato sino por el frío que le había entrado hasta los huesos. Y desde el primer banco de la iglesia su padrastro Aurelio Fuentes la observaba con los brazos también cruzados, el mentón levantado. La quijada apretada con esa rigidez que ella conocía mejor que cualquier otra expresión de su cara. No había compasión en ese rostro. Había alivio. El alivio de quien finalmente consiguió lo que andaba buscando desde hace mucho tiempo. El padre Evaristo Cienfuegos habló de segundas oportunidades, pero su tono era el de un juez, no el de un padre espiritual. La iglesia de San Nicolás Tolentino en el corazón de Puebla olía a cera vieja y a copal frío, a madera húmeda y a algo más que Valentina no supo nombrar en ese momento pero que después reconocería como miedo. Las vitrales filtraban una luz azul grisácea que caía sobre los bancas de madera oscura y sobre las cabezas inclinadas de los pocos feligreses que habían sido convocados para presenciar aquello. No eran muchos. Tal vez 12 o 15 personas. Pero eran suficientes para que aquello no fuera íntimo. Era un espectáculo. Y ella era lo que estaban viendo. El sacerdote dijo que algunas mujeres necesitan ser quebradas antes de poder ser salvadas. Lo dijo así, sin titubear, con la misma naturalidad con que podría haber dicho que iba a llover esa tarde. Dijo que la rebeldía se lava con vergüenza, que el orgullo es la primera puerta del demonio, que la carne débil requiere de corrección visible para que la corrección sea verdadera. Cada palabra caía sobre Valentina como agua helada adicional. Su padrastro Aurelio asentía lentamente desde su banco, como si cada frase del sacerdote confirmara algo que él había sabido siempre. Algo que había intentado demostrarle a ella durante años y que ahora por fin quedaba dicho desde el púlpito de Dios mismo. Valentina tenía 23 años y llevaba 6 viviendo bajo el mismo techo que Aurelio Fuentes desde que su madre Consuelo se casó con él cuando ella tenía 17. En ese tiempo había aprendido que el silencio de Aurelio era más amenazante que sus palabras, que su sonrisa era más peligrosa que su enojo. Que la manera en que la miraba cuando creía que nadie lo veía era algo que ella no sabía cómo nombrar pero que la hacía querer hacerse pequeña, invisible, inexistente. Había aprendido también que su madre no veía nada de eso o que si lo veía elegía no verlo, que el amor de Consuelo por Aurelio era de ese tipo que ciega no solo los ojos sino también el corazón. El sacerdote le ordenó que se arrodillara junto a la pila. Ella lo hizo. Las rodillas tocaron el mosaico frío y húmedo y sintió el agua filtrarse por la tela de su vestido. El padre Evaristo puso una mano sobre su cabeza, una mano grande y seca que pesaba demasiado. Y comenzó a rezar en voz alta mientras la congregación murmuraba respuestas que Valentina apenas escuchaba porque dentro de su cabeza había un sonido que lo cubría todo. Un zumbido sordo que era a la vez miedo y rabia y algo más profundo que ninguna de las dos cosas. Entonces ocurrió algo que cambió todo. Fue un sonido pequeño. Casi nada. Una risa contenida que llegó desde el fondo de la iglesia, corta, apenas audible, pero suficiente para que Valentina supiera exactamente lo que era. No era una risa de burla grosera. Era peor. Era la risa de alguien que está viendo algo que esperaba ver, que está satisfecho de que las cosas estén ocurriendo exactamente como debían ocurrir. Una risa de quien tiene el control. Valentina no giró la cabeza para buscar al dueño de esa risa. No fue necesario. Sintió en el estómago quién era. El sacerdote hundió su cabeza en el agua de la pila. Una vez. Luego otra. Dijo que era para sacar el pecado de raíz, que el pecado superficial se limpia con agua bendita pero el pecado que viene del carácter, del temperamento, de la naturaleza rebelde, ese requiere más. Valentina sintió el agua entrarle por la nariz, sintió el frío paralizarle el pensamiento por un segundo, y cuando el sacerdote la levantó y ella pudo respirar y pudo abrir los ojos bajo el agua turbia de la pila, vio algo que no debería haber estado ahí. En el fondo de la pila bautismal, entre el mosaico oscuro y el agua que se movía lentamente, había una placa metálica. Pequeña. Suelta, no fijada al fondo como debería estarlo.
Y grabada en ella, apenas visible bajo el agua, una fecha y unas iniciales. Valentina parpadeó. Volvió a mirar. Las letras eran claras aunque el agua las distorsionara levemente. SAF. Y una fecha que correspondía a hace más de 20 años. C. Evaristo Cienfuegos. AF. Aurelio Fuentes. El corazón de Valentina se detuvo un momento y luego comenzó a latir muy rápido, demasiado rápido, de una manera que ella tuvo que controlar con toda la fuerza que le quedaba para que no se notara en su cara. Porque entendió algo en ese instante, algo que no podía procesar completamente pero que en su forma más esencial era esto: aquella placa no estaba ahí por accidente. Y ella no estaba en aquella pila bautismal solo por su propia supuesta rebeldía. El sacerdote la levantó del agua y la declaró limpia. Pronunció las palabras con satisfacción. La congregación murmuró un amén que sonó a alivio colectivo. Y desde el primer banco, Aurelio Fuentes sonrió. Era la primera vez que Valentina le veía sonreír de verdad en años. No la sonrisa calculada que ponía para las visitas o para la gente de la iglesia. Una sonrisa real, profunda, de quien acaba de cerrar algo que llevaba mucho tiempo abierto. Valentina sintió lo opuesto de limpia. Sintió que algo había comenzado. Más tarde, cuando la iglesia quedó vacía y el último feligrés salió por la puerta de madera labrada que daba a la calle de los conventos. Cuando el sacerdote se fue a la sacristía y Aurelio salió a esperar el coche que lo llevaría de regreso a la casa de la colonia La Paz, Valentina se quedó sola en la nave. Caminó despacio hacia la pila bautismal. Se arrodilló nuevamente pero esta vez por voluntad propia. Metió la mano en el agua que ya se había calmado y tanteó el fondo hasta que sintió el borde de la placa metálica bajo sus dedos. La levantó. Debajo de la placa, en un espacio apenas mayor que la palma de una mano, había un sobre plastificado. Sellado contra la humedad. Guardado ahí como quien esconde algo no para encontrarlo sino para que permanezca enterrado, para que el agua lo custodie, para que nadie en su sano juicio piense en buscar exactamente ahí. Valentina lo sacó del agua. Lo sostuvo entre las manos mojadas. Y en ese momento, con el agua goteando de sus dedos y de su ropa sobre el mosaico frío de la iglesia de San Nicolás Tolentino, mientras las últimas velas del altar parpadeaban sin que hubiera viento, supo que la humillación pública de esa tarde no había sido un castigo. Había sido un intento de distraerla. De mantenerla mirando hacia el suelo de su propia vergüenza para que no levantara la vista hacia algo mucho más grande. Pero ellos cometieron el error de elegir ese lugar para hacer el ritual. Y ese error iba a costarles todo. Para entender cómo Valentina Solís llegó a estar parada en la nave de una iglesia poblana con un sobre plastificado entre las manos y el vestido empapado. Es necesario retroceder 6 años hasta un martes de octubre en que todo cambió de una manera que en ese momento no parecía cambio sino solo otra vuelta de los mismos dolores de siempre. Hay historias que empiezan con un golpe y hay historias que empiezan con un silencio. La historia de Valentina empezó con un silencio de su madre. Consuelo Solís tenía 42 años cuando conoció a Aurelio Fuentes en la taquería de Doña Berta, en la esquina de la 16 de septiembre con Reforma, en el centro histórico de Puebla. Era un martes porque los martes Consuelo salía temprano del taller de costura donde trabajaba y paraba a cenar antes de tomar el camión de regreso a la colonia Sonaca donde vivía con Valentina en un departamento de 2 cuartos que olía siempre a detergente de lavanda y a frijoles de olla. Era una mujer de pelo negro con algunas canas que no se teñía porque no tenía tiempo, de manos fuertes acostumbradas a la tela y al hilo, de sonrisa rápida que se apagaba igual de rápido cuando alguien la decepcionaba. Había enviudado 10 años antes cuando el padre de Valentina, Rodrigo Solís, murió en un accidente de tránsito en la carretera federal a México. Desde entonces había criado a su hija sola y con el orgullo callado de quien no pide ayuda aunque la necesite. Aurelio Fuentes era exactamente el tipo de hombre que sabe cómo parecer. Llegó a la taquería con traje de lino gris, corbata de seda azul marino, zapatos negros brillantes que contrastaban con el suelo de cemento del local. Tenía 50 años pero los aparentaba menos, o eso decían las mujeres que lo conocían.
Era de complexión robusta, pelo canoso peinado hacia atrás con brillantina, bigote fino perfectamente recortado, manos grandes y cuidadas con manicura reciente. Era delegado de una constructora mediana que hacía contratos con el gobierno municipal y con algunas empresas privadas del corredor industrial de San Martín Texmelucan. Tenía dinero pero no lo exhibía de manera vulgar. Lo exhibía de la manera más efectiva, en los detalles, en la calidad silenciosa de las cosas que usaba, en la seguridad con que ocupaba el espacio. Se sentó en la mesa de al lado y pidió unos tacos de barbacoa. Y entonces, con una naturalidad que con el tiempo Valentina reconocería como técnica pura, empezó a hablarle a Consuelo. No con agresividad ni con el tipo de lisonja barata que los hombres de ese estilo suelen usar. Con interés. Con preguntas. Con una atención que Consuelo no había recibido de un hombre en 10 años y que cayó sobre ella como lluvia sobre tierra seca. Valentina se enteró de todo esto no ese martes sino 3 semanas después, cuando Consuelo llegó al departamento de la colonia Sonaca con una expresión que su hija no le había visto en mucho tiempo. Una mezcla de ilusión y de miedo, como quien está al borde de algo que quiere pero que no sabe si es bueno querer. Le contó del hombre del traje gris. Le contó que la había llamado 2 veces esa semana. Le contó que la había llevado a cenar al restaurante del Hotel Royalty en el Zócalo. Le contó todo con ese ritmo entrecortado de quien no está acostumbrado a tener cosas que contar. Valentina tenía 17 años y era inteligente de esa manera que no necesita que te lo digan porque se nota en cómo escuchas, en cómo miras, en el tipo de preguntas que haces. Escuchó a su madre con atención y luego hizo una sola pregunta. ¿Sabes algo de él? No del tipo de cosas que te cuenta él, sino lo que se puede saber de una persona sin que te lo cuente. Consuelo la miró con ese amor mezclado con frustración que tenía reservado específicamente para Valentina y le dijo que estaba siendo desconfiada, que no todos los hombres eran iguales. Que Rodrigo había sido un buen hombre y que eso demostraba que los buenos existían. Valentina no dijo más. Pero comenzó a observar. Los primeros meses de Aurelio en sus vidas fueron tranquilos. Venía a buscar a Consuelo los viernes en su camioneta Ford negra, la llevaba a cenar o al cine o a caminar por el barrio del artista, la traía de regreso antes de las 11. Era puntual, educado, nunca llegó con aliento a alcohol, nunca habló de más. Con Valentina era cordial pero no invasivo. No intentaba ganársela con regalos ni con afecto fingido. Simplemente la saludaba, le preguntaba algo sobre la escuela o sobre sus amigos, escuchaba la respuesta y seguía. Era la actuación de un hombre que sabe que la hija es el obstáculo más difícil y que la mejor táctica con los obstáculos difíciles es la paciencia. Porque eso era Aurelio Fuentes en su esencia más profunda, un hombre paciente. Valentina lo entendió un año después, cuando Consuelo y Aurelio se casaron en una ceremonia pequeña en la misma iglesia de San Nicolás Tolentino. Y cuando Aurelio comenzó a hablar de mudarse a la casa grande que tenía en la colonia La Paz, una casa de 2 pisos con jardín y garaje que había comprado 10 años antes durante los años buenos de la constructora. Era una casa con historia, decía Aurelio. Con carácter. Las casas viejas tienen alma, decía, y a Consuelo le brillaban los ojos cuando él hablaba así porque había algo poético en ese hombre que ella nunca había esperado encontrar. La casa de la colonia La Paz olía a madera vieja y a pintura reciente. Tenía pisos de duela de madera crujiente, ventanas altas con cortinas de encaje amarillento, una cocina grande con azulejos de talavera en tonos azul y blanco, un comedor donde cabían cómodamente 8 personas. Una sala con sillones de piel marrón que ya estaban gastados en los apoyabrazos. En el primer piso estaban la cocina, el comedor, la sala y un cuarto que Aurelio llamaba su estudio donde tenía sus papeles de trabajo y donde nunca dejaba entrar a nadie. En el segundo piso estaban las habitaciones, la principal, que sería la de él y Consuelo, y 2 más pequeñas, una de las cuales fue asignada a Valentina. Valentina metió sus cosas en la habitación del segundo piso con la misma sensación con que uno se instala en un lugar que no eligió, haciendo lo que hay que hacer sin dejar de estar pendiente de la puerta. Colgó sus fotografías en la pared, puso su radio pequeño de pila sobre el buró, acomodó sus libros en el estante. Hizo el espacio suyo en lo superficial. Pero sabía que no era suyo de verdad.
La primera señal real llegó 4 meses después de mudarse. Fue un domingo en la mañana. Consuelo estaba en la cocina preparando huevos con chorizo y el olor a epazote llenaba toda la planta baja. Valentina bajó en pants y camiseta para desayunar y encontró a Aurelio sentado en la cabecera de la mesa del comedor, leyendo el periódico con los anteojos puestos, la taza de café de olla humeando a su lado. Valentina le dijo buenos días y fue a servirse un vaso de agua. Y entonces Aurelio bajó el periódico, la miró por encima de los anteojos, y le dijo en un tono completamente calmado que en su casa las mujeres se presentaban a la mesa vestidas, no en ropa de estar en la cama. No lo dijo con enojo. No lo dijo con grosería. Lo dijo como quien establece una regla que ya debería ser obvia, con la paciencia de quien está acostumbrado a que las cosas se hagan como deben hacerse. Y en ese tono tranquilo había algo que Valentina reconoció de inmediato aunque no tuviera las palabras exactas para nombrarlo, la certeza del control. El sonido de alguien que ya decidió cómo van a ser las cosas. Valentina lo miró un momento. Consuelo entró desde la cocina con la sartén y dijo ándale, mi amor, ve a cambiarte, no hagas esperar a Aurelio. Y en la manera en que su madre lo dijo, natural, sin ninguna fricción, como si aquello fuera lo más normal del mundo, Valentina entendió que la situación era más seria de lo que había calculado. Subió a cambiarse. Volvió con ropa. Desayunó en silencio. Y comenzó a contar. No de manera dramática. De la manera metódica y silenciosa en que se cuentan las cosas cuando uno sabe que el tiempo es importante y que las evidencias se acumulan y que algún día todo ese peso va a ser necesario. Valentina empezó a llevar un registro mental de todo lo que Aurelio hacía y decía. Las reglas que iba estableciendo de a poco, una por semana, una por mes, tan espaciadas que parecieran naturales, parte del orden lógico de una casa. La ropa adecuada en la mesa. Horarios para llegar y para salir. El volumen de la música en la habitación. Los amigos que podía traer y los que no. Los temas que se podían hablar en la mesa y los que no. La manera de hablarle a los mayores, la manera de presentarse, la manera de comportarse en público. Cada regla venía envuelta en una justificación. La educación. Los valores. El respeto. La imagen familiar. La fe. Esta última fue la que más creció con el tiempo. Aurelio no había sido nunca un hombre especialmente religioso antes de casarse con Consuelo, o al menos eso no era lo que uno notaba en él. Pero 2 años después de la boda empezó a ir a misa todos los domingos con Consuelo, empezó a frecuentar la iglesia de San Nicolás Tolentino donde el padre Evaristo Cienfuegos era el párroco. Empezó a hablar de la importancia de la fe como guía moral para la familia. Y la imagen de la familia, decía Aurelio, era responsabilidad de todos, pero especialmente de las mujeres porque las mujeres son el corazón de la familia y el corazón debe estar sano para que el cuerpo funcione. El padre Evaristo Cienfuegos llegó a sus vidas como llegó todo lo que traía Aurelio, despacio, sin ruido, haciéndose parte del paisaje antes de que uno se diera cuenta de que había llegado. Era un sacerdote de 60 años, delgado, de cara huesuda y ojos claros que no correspondían con el resto de su fisonomía oscura. Hablaba poco pero cuando hablaba lo hacía con una precisión que hacía que sus palabras se quedaran. No era el tipo de cura que abraza y consuela. Era el tipo que observa y juzga, que da la impresión de que detrás de cada mirada hay un cálculo que uno no puede ver pero que ya fue hecho. El primer día que el padre Evaristo fue a comer a la casa de la colonia La Paz, Aurelio lo presentó con Consuelo y con Valentina como un amigo viejo, alguien que lo conocía desde hace mucho tiempo. Desde antes de que llegaran a Puebla. Vino de lejos, dijo Aurelio. De Sonora. Los dos somos del desierto. Y sonrió con esa sonrisa que Valentina ya sabía que no era real. El padre Evaristo le tendió la mano a Valentina y la miró por un momento más del necesario. No con lujuria ni con amenaza directa. Con algo más difícil de describir, con el mirar de quien está evaluando, midiendo, calculando un peso en una balanza que uno no puede ver. Consuelo sirvió mole negro con pollo y arroz rojo y tortillas recién hechas. El olor llenó la casa de calor y de algo que en otro contexto habría sido acogedor.
Conversaron de cosas sin importancia mientras comían, el trabajo de Aurelio, los proyectos de la constructora, la situación de la diócesis. Y en algún momento de la comida, sin que Valentina pudiera señalar exactamente cuándo, la conversación giró hacia ella. Sus estudios, su actitud, su futuro. El padre Evaristo habló de la importancia de que las jóvenes tuvieran guía espiritual, de que las mujeres de esa edad estaban en un momento delicado de formación del carácter, de que la Iglesia podía ofrecer un camino claro cuando la familia necesitaba apoyo en esa formación. Aurelio escuchaba asintiendo. Consuelo escuchaba con esa expresión de quien está oyendo algo que le da sentido a una preocupación que tenía pero que no sabía cómo nombrar. Y Valentina comía su mole en silencio y sentía algo frío instalarse en su pecho que no tenía que ver con la temperatura del cuarto. Esa noche, sola en su habitación, con el radio de pilas tocando bajito una canción de Juan Gabriel que llegaba desde alguna estación del dial que captaba mejor de noche. Valentina sacó el cuaderno verde donde llevaba sus registros y escribió 3 palabras, los dos saben. No sabía exactamente qué sabían ni qué era lo que había que saber. Pero había algo en la manera en que el padre Evaristo y Aurelio se miraban de vez en cuando durante la comida, algo en la brevedad cómplice de esas miradas, que le decía que la relación entre esos dos hombres era anterior a cualquier amistad espiritual y más profunda que cualquier amistad simple. Los siguientes 2 años fueron un cerco que se fue cerrando tan despacio que Consuelo nunca lo sintió como cerco. Para Valentina fue diferente. Ella lo sentía en cada nueva restricción, en cada conversación con el padre Evaristo que Aurelio propiciaba, en cada sermón dominical que parecía diseñado especialmente para personas de la edad de Valentina y especialmente para hablar de rebeldía juvenil y de la necesidad de corrección. Fue en esa época que Valentina terminó la prepa y quiso inscribirse en la universidad. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla tenía un programa de derecho que ella quería estudiar. Había solicitado información, había ido a la universidad sola un sábado a conocer las instalaciones, había calculado cómo cubrir la colegiatura con trabajos de medio tiempo. Aurelio dijo que no. No con gritos ni con insultos. Con argumentos. Que la universidad era un ambiente peligroso para una chica joven. Que había mucha ideología que corrompía los valores. Que primero debía terminar un curso de secretariado que le daría habilidades prácticas y luego se vería lo demás. Que lo primero para una mujer era la familia y después venían las aspiraciones personales y que eso no era una limitación sino una sabiduría que las generaciones anteriores habían pagado con errores. El padre Evaristo, en el siguiente domingo de misa, dio un sermón sobre la soberbia académica y sobre cómo el conocimiento sin valores era veneno para el alma. Consuelo le dijo a Valentina que quizás Aurelio tenía razón. Que ya habría tiempo. Que no había prisa. Fue la primera vez que Valentina sintió no solo el cerco sino también la ausencia de su madre dentro de él. Consuelo estaba presente físicamente pero había algo en ella que se había ido mudando de lugar con el paso del tiempo. Que se había acomodado en el espacio que Aurelio le dejaba y que había aprendido a ver el mundo desde ahí. No era maldad. Era algo más complicado y más triste que la maldad. Era una mujer que después de 10 años sola con una hija y con el dolor de una viudez temprana había encontrado a alguien que la hacía sentir cuidada. Y que el precio de ese cuidado era no ver ciertas cosas. Valentina no peleó por la universidad. No entonces. Dejó pasar ese round porque entendió que perder ese round no era perder la guerra. Empezó a trabajar en una tienda de telas en el centro de Puebla, guardó dinero. Continuó estudiando por su cuenta con libros que compraba en el mercado de Analco o que pedía prestados en la biblioteca palafoxiana donde pasaba las tardes que tenía libres. Y siguió llenando el cuaderno verde. El incidente que precipitó el ritual de la pila ocurrió en enero, 2 meses antes del ritual. Valentina llegó a casa pasadas las 10 de la noche desde la tienda de telas donde había hecho turno doble porque una compañera se había enfermado. Era un martes frío de enero con olor a lluvia reciente y las calles de la colonia La Paz brillaban con el reflejo de los focos en los charcos del pavimento. Llegó cansada, con los pies doloridos de estar parada 8 horas, con hambre porque no había cenado. Metió la llave en la chapa de la puerta y entró a la casa en silencio para no despertar a nadie. El estudio de Aurelio estaba en el primer piso, al fondo del pasillo.
La puerta estaba entreabierta. Eso era inusual. Aurelio nunca dejaba esa puerta abierta. Valentina pasó de largo hacia la cocina y entonces escuchó voces. Dos voces. Una era la de Aurelio. La otra la reconoció después de un momento, el padre Evaristo. Estaban hablando en voz baja, pero en el silencio de la casa de noche las voces bajitas viajan. Valentina se detuvo en el pasillo. No por curiosidad. Por instinto. Ese instinto que se desarrolla en las personas que llevan años observando y que les avisa cuando algo que siempre estuvo ahí por fin está siendo dicho en voz alta. No pudo escuchar todo. Escuchó fragmentos. Fechas. Un número que podría ser una cantidad de dinero. El nombre de una mujer. Y luego una frase del padre Evaristo, dicha con una calma que era más perturbadora que si hubiera sido dicha con emoción, que lo que se hizo para proteger a todos, que lo que estaba guardado debía seguir guardado. Que si la chica seguía haciendo preguntas habría que encontrar una manera de encarrilarla. La chica. Valentina supo que la chica era ella. Se alejó del pasillo sin hacer ruido. Subió las escaleras con cuidado extremo, esquivando el tercer escalón que crujía. Se metió en su cuarto y se sentó en el borde de la cama en la oscuridad, sin encender la luz. Su corazón latía fuerte, pero su mente estaba sorprendentemente clara. No con la claridad del miedo, sino con la claridad de quien acaba de recibir una confirmación de algo que ya sabía pero que no tenía forma todavía. ¿Qué preguntas? ¿Sobre qué? Valentina buscó en su memoria el hilo que conectara esa frase con algo concreto y lo encontró 2 semanas antes. Había estado buscando en los cajones del buró del cuarto que alguna vez perteneció a otra persona, buscando una tijera, y había encontrado una fotografía vieja. De una mujer joven. Una mujer a quien no conocía pero cuyo rostro tenía algo que la hizo detenerse, alguna línea en los pómulos, alguna forma en los ojos. Algo que le resultó familiar de una manera que no pudo explicar pero que la llevó a quedarse mirando esa fotografía más tiempo del que pretendía. Al reverso, escrito con pluma azul en letra femenina, un nombre. Dolores. Y una fecha. 22 años atrás. No había hecho preguntas en voz alta. Pero algo en su manera de comportarse esa semana, alguna mirada más larga de lo usual, algún momento de silencio en el momento equivocado, había hecho que Aurelio lo notara. O quizás era más simple que eso. Quizás llevaba tiempo esperando que ella encontrara algo, cualquier cosa, y el mero hecho de que fuera creciendo, de que tuviera su propio pensamiento, de que no pudiera ser completamente contenida dentro de las reglas que él había ido poniendo, ya era suficiente amenaza. Esa noche Valentina durmió poco. Y cuando durmió soñó con agua fría y con una voz que le decía que se arrodillara. El ritual fue anunciado no como castigo sino como gracia. Eso fue lo más elaborado de todo. Aurelio habló con Consuelo primero, a solas, durante una cena en que Valentina estaba en el trabajo. Le presentó la idea como una preocupación amorosa de padre, como una oportunidad de renovación espiritual para Valentina que estaba pasando por una época difícil. Una etapa de confusión que era normal en los jóvenes pero que podía agravarse si no se atendía a tiempo. El padre Evaristo podría acompañarla en un ritual de renovación, una forma de bautismo simbólico, algo privado, en la iglesia, para renovar el compromiso con la fe y con los valores familiares. Consuelo estuvo de acuerdo. Cuando Valentina llegó esa noche y su madre le contó la idea con esa mezcla de alivio y de entusiasmo que tenía cuando sentía que había encontrado una solución a algo que la preocupaba. Valentina sintió el suelo moverse bajo sus pies pero no lo dejó verse. Preguntó cuándo. Su madre dijo que el próximo sábado. Valentina asintió. Dijo que le parecía bien. Su madre la abrazó y le dijo que iba a ver que iba a sentirse mucho mejor después, que a veces necesitamos que alguien nos ayude a soltar las cosas que cargamos sin darnos cuenta. Valentina abrazó a su madre y pensó en la placa metálica que no sabía que iba a existir todavía pero que de alguna manera inexplicable ya estaba en su camino. Hay cosas que el destino tiene preparadas de una manera que no se parece a ningún plan humano porque los planes humanos tienen lógica y el destino tiene otra cosa que no es exactamente lógica pero que tampoco es azar.
Cuando Valentina sacó el sobre plastificado de debajo de la placa en el fondo de la pila bautismal esa tarde de sábado, con el agua goteando de su ropa en el mosaico frío de la iglesia de San Nicolás Tolentino, lo guardó dentro de su blusa contra la piel para que no lo vieran si alguien regresaba. Caminó hacia la puerta de la iglesia con calma. Salió a la calle de los conventos donde el sol de la tarde caía en franjas largas entre los edificios coloniales y donde un vendedor de globos pasaba empujando su carrito con ese sonido de ruedas sobre adoquín que es tan poblano como el mole y las campanas. Caminó 6 cuadras hasta el Parque del Carmen. Se sentó en una banca bajo un árbol de jacaranda que había comenzado a florecer fuera de temporada, una de esas anomalías hermosas y extrañas que a veces ocurren en Puebla cuando el año no sabe cómo comportarse. Sacó el sobre de debajo de su blusa. Lo abrió con cuidado porque el plástico estaba sellado y tardó en ceder. Dentro había varios documentos doblados en cuartos, papel que debía tener 20 años o más pero que el plástico había protegido de la humedad. Los desplegó sobre sus rodillas. El primero era un acuerdo. 3 páginas mecanografiadas con firma y sello notarial. El nombre de Aurelio Fuentes aparecía en varias partes como parte de la primera parte, y el nombre de Evaristo Cienfuegos como parte de la segunda parte. El objeto del acuerdo, escrito en el lenguaje neutro y frío de los documentos legales, era la transferencia de una propiedad ubicada en el municipio de Hermosillo, Sonora. Una casa. Un terreno. Todo a nombre de Evaristo Cienfuegos, que transfería a Aurelio Fuentes a cambio de una suma de dinero y de un compromiso que en el documento se refería simplemente como el cumplimiento de las condiciones establecidas en el acuerdo complementario adjunto. El acuerdo complementario era el segundo documento. Era más corto pero más denso. Valentina lo leyó 2 veces. Luego una tercera. Y aunque el lenguaje era deliberadamente opaco, diseñado para decir sin decir, para referirse a cosas sin nombrarlas directamente, el significado emergía con una claridad brutal cuando uno sabía qué estaba buscando. Había una mujer. Dolores. Su nombre aparecía una vez, entre paréntesis, como referencia. Y el acuerdo establecía que ambas partes, Aurelio Fuentes y Evaristo Cienfuegos, se comprometían mutuamente a no revelar, directa ni indirectamente, los hechos relacionados con el evento del 15 de septiembre de hace 21 años, a no entrar en contacto con la persona referida, a no facilitar ningún tipo de comunicación o localización de la persona referida, y a actuar de manera coordinada ante cualquier investigación o consulta relacionada con los hechos del evento del 15 de septiembre. El evento del 15 de septiembre. Valentina sostuvo el papel y miró las jacarandas que florecían fuera de temporada. El sol estaba bajando. Un vendedor de mangos con chamoy pasó gritando su pregón a 2 cuadras de distancia y el olor a limón y a chile en polvo llegó hasta donde ella estaba sentada. Una pareja de viejitos caminaba del brazo por el andador del parque con el ritmo lento y acompasado de quien lleva décadas caminando junto. Valentina los miró sin verlos. Tenía los documentos en las manos y tenía también algo más, el nombre Dolores y una fecha de hace 21 años y la fotografía que había encontrado en el cajón del buró semanas antes. La fotografía de una mujer joven con una sonrisa tímida y algo en los pómulos y en los ojos que le resultaba familiar. Dolores. ¿Dolores quién? Dolores con esos pómulos y esos ojos que Valentina reconocía sin poder nombrarlo todavía. El tercer documento era el más pequeño. Una hoja sola, manuscrita, con letra diferente a la de los otros documentos. No era notarial ni oficial. Era personal. La tinta estaba desvanecida en algunas partes pero era legible. Decía, si alguien encuentra esto, sepa que yo existí. Sepa que tuve una hija. Sepa que me hicieron elegir entre quedarme y desaparecer, y que elegí desaparecer porque me dijeron que si no lo hacía mi hija pagaría las consecuencias. Sepa que esa hija se llama Valentina. Sepa que su madre se llama Dolores. Y sepa que lo que hicieron estos 2 hombres no fue proteger a la comunidad sino protegerse a sí mismos de la verdad de lo que son. Valentina leyó esa hoja 3 veces. 4. Hasta que las letras se volvieron borrosas no por el estado del papel sino por lo que tenía en los ojos. Dolores. Su madre se llama Dolores.
no Consuelo. Dolores. El tiempo tiene una manera de presentar sus revelaciones que no es amable ni cruel sino simplemente exacta. Como un reloj que suena en el momento en que fue programado para sonar sin considerar si el momento es conveniente o no para quien tiene que escucharlo. Valentina supo en ese parque, bajo esas jacarandas, con esos documentos en las manos y el olor a mango con chamoy en el aire, algo que reorganizaba todo lo que creía saber sobre su propia vida. Consuelo Solís no era su madre biológica. O si lo era, no era la madre completa que Valentina siempre había dado por supuesta. Había otra mujer. Una mujer llamada Dolores que había sido silenciada. Que había sido forzada a desaparecer. Y que había escondido ese mensaje en el lugar más improbable del mundo porque sabía que algún día alguien que necesitara encontrarlo lo encontraría. O porque sabía que su hija algún día estaría exactamente en ese lugar. La historia que empezó a construirse en la mente de Valentina esa tarde en el Parque del Carmen era todavía incompleta, llena de huecos que necesitaban ser llenados, pero tenía una arquitectura que era reconocible. Dolores había estado conectada de alguna manera a uno de esos dos hombres o a ambos. El evento del 15 de septiembre de 21 años atrás había ocurrido en Sonora, donde Aurelio y el padre Evaristo eran del mismo lugar, donde los dos habían coincidido antes de que cualquiera de ellos llegara a Puebla. Algo había ocurrido en ese evento. Algo que requería un acuerdo de silencio. Algo que requería la desaparición de Dolores. Y Valentina era la hija de Dolores. Lo que significaba que el ritual de esa tarde, la humillación pública, el agua fría, el sacerdote hablando de pecado de raíz, el padrastro observando satisfecho desde el primer banco. Todo eso no había sido un castigo por rebeldía abstracta. Había sido un intento de consolidar el silencio. De usar la vergüenza como herramienta. De asegurarse de que Valentina, si había encontrado algo, si sospechaba algo, si tenía algún documento o alguna pista, quedara tan aplastada por la experiencia, tan disminuida en su propio sentido de sí misma, que no tuviera el impulso de hacer nada con lo que sabía. Habían sobreestimado el poder de la vergüenza. Y habían subestimado a Valentina. Guardó los documentos cuidadosamente. Los volvió a meter en el sobre plastificado. Pensó durante un momento dónde guardarlos y decidió que no podía llevarlos a la casa, que la casa de la colonia La Paz era el territorio de Aurelio y que nada que ella guardara ahí estaría seguro. Pensó en sus opciones. Tenía una amiga, Lorena, que trabajaba en la tienda de telas con ella y cuya familia vivía en la colonia Huexotitla. Lorena era el tipo de persona que no hace preguntas cuando no se le piden pero que es completamente confiable cuando la situación lo requiere. Valentina la llamó desde su celular. Lorena contestó al tercer tono. Valentina le dijo que necesitaba guardar algo importante en su casa por unos días, que no podía explicar mucho en ese momento pero que era urgente. Lorena dijo que claro, que fuera cuando quisiera. Valentina fue esa misma tarde, antes de regresar a la casa de la colonia La Paz. Entregó el sobre a Lorena con la instrucción de que no lo abriera y de que si Valentina no se comunicaba con ella en una semana fuera a la redacción del periódico El Sol de Puebla y lo entregara preguntando por la sección de investigación. Lorena la miró con esos ojos grandes que tenía y dijo que bueno, que ella hacía lo que Valentina le pidiera, pero que le dijera si estaba bien. Valentina le dijo que sí, que estaba bien, que estaba empezando a estarlo. Volvió a la casa de la colonia La Paz cuando ya era de noche. Consuelo la esperaba con la cena en la mesa. Sopa de lima con tortilla frita y agua de Jamaica. Aurelio ya había cenado y estaba en su estudio. Consuelo le preguntó cómo se había sentido con el ritual, si se sentía mejor, si el padre Evaristo le había parecido comprensivo. Valentina dijo que sí, que había sido una experiencia muy significativa. Y lo dijo con una calma que no tenía que fingir demasiado porque era real. Se sentía significativamente diferente, sí. Solo que de la manera opuesta a la que Aurelio y el padre Evaristo habían planeado. Los días siguientes Valentina trabajó en dos frentes simultáneamente. Por un lado, continuó comportándose en la casa exactamente como siempre, ni más sumisa ni más rebelde, invisible y presente en la medida justa que había aprendido a calibrar con los años. Por el otro lado, empezó a investigar.
La biblioteca palafoxiana tenía archivos de periódicos. Valentina sabía esto porque había pasado tardes enteras ahí leyendo y conocía bien a la bibliotecaria. Una mujer de edad llamada Doña Refugio que usaba rebozos bordados y que tenía una memoria extraordinaria para el material que custodiaba. Valentina fue un martes por la tarde con el pretexto de buscar material sobre historia colonial poblana, que era un tema que había discutido con Doña Refugio antes y que no levantaría sospechas. Pero lo que realmente buscó fueron los periódicos de Hermosillo, Sonora, de hacía 21 años. En particular de septiembre. En particular del 15 de septiembre y de los días inmediatamente anteriores y posteriores. Encontrar periódicos de una ciudad diferente de 21 años atrás en una biblioteca de Puebla no era sencillo. La palafoxiana tenía colecciones completas de publicaciones poblanas y de la Ciudad de México, pero para Sonora la cosa era más complicada. Doña Refugio, después de escuchar la petición con discreción, hizo unas llamadas y le dijo a Valentina que vendría en 3 días. Valentina agradeció y esperó. Durante esos 3 días siguió con su vida normal. Fue al trabajo. Cenó con su familia. Escuchó a Aurelio hablar de los proyectos de la constructora con esa voz tranquila que ahora ella escuchaba de manera diferente, sabiendo que detrás de esa tranquilidad había algo que llevaba 21 años manteniéndose en pie solo porque nadie con los elementos correctos había empezado a preguntarse las preguntas correctas. El padre Evaristo vino a comer el miércoles. Valentina estuvo en la mesa y fue cortés y respondió cuando le hablaban con esa precisión medida que había desarrollado, ni exceso de cooperación que pareciera fingida ni frialdad que despertara alarmas. El sacerdote la observó durante la comida. Valentina se dejó observar. Los periódicos llegaron el jueves en fotocopia, cortesía de una conexión que Doña Refugio tenía en la Biblioteca Pública del Estado de Sonora. Eran copias de baja calidad en papel delgado, difíciles de leer en algunas partes, pero legibles. Valentina se sentó en la sala de lectura con esas hojas y las fue revisando con meticulosa atención, empezando por el 15 de septiembre y expandiéndose hacia los días anteriores y posteriores. Lo encontró en la edición del 18 de septiembre. Una nota pequeña, en las páginas de noticias locales, que en otro contexto uno podría pasar sin leer. El titular decía, mujer joven desaparece tras denuncia de abuso en comunidad de la parroquia de Agua Prieta. La nota era breve. Decía que una joven de 22 años identificada como DMH había presentado una denuncia ante la Delegación Municipal de Agua Prieta 3 días antes. Denuncia cuyo contenido no era revelado por petición de la afectada, y que 2 días después de presentar la denuncia la joven había desaparecido de su domicilio. Se indicaba que las autoridades habían iniciado una investigación preliminar. No había nota de seguimiento en los días posteriores que Valentina pudiera encontrar. DMH. Dolores. Las iniciales coincidían con el nombre del primer documento y con la nota manuscrita que decía que su nombre era Dolores. Denuncia de abuso en comunidad de la parroquia. La parroquia de Agua Prieta, Sonora. Y el padre Evaristo, que según él mismo y según Aurelio era originario de Sonora. De Sonora, del desierto, decía Aurelio con esa sonrisa que no era real. El patrón era claro. La joven llamada Dolores había presentado una denuncia. Probablemente contra el padre Evaristo, o contra Aurelio, o contra ambos. 2 días después había desaparecido. Y los documentos guardados en la pila bautismal indicaban que esa desaparición había sido negociada, acordada, comprada con dinero y con la amenaza de que si no desaparecía voluntariamente, su hija pagaría las consecuencias. Su hija recién nacida o nonata, según la cronología. Valentina. Valentina doblaba las fotocopias con las manos completamente quietas. Su corazón no latía rápido en ese momento. Latía lento y profundo, como cuando el cuerpo entiende algo muy serio y se prepara para lo que viene después. Salió de la biblioteca palafoxiana a las 6 de la tarde. El Zócalo de Puebla estaba animado a esa hora con la gente que salía del trabajo y los vendedores de buñuelos y los músicos que tocaban cerca de la catedral. El cielo era de ese naranja intenso que tiene Puebla cuando el sol se pone detrás de los volcanes.
Valentina caminó por la acera mirando ese cielo naranja y pensó en una mujer llamada Dolores que tenía sus pómulos y sus ojos y que había tomado la decisión más dura que puede tomar una madre. Pensó también que esa mujer podría estar viva todavía. La búsqueda de Dolores fue el siguiente capítulo. El más largo y el más difícil de esa investigación silenciosa que Valentina conducía en los márgenes de su vida diaria sin que nadie en la casa de la colonia La Paz lo supiera. Tenía un apellido incompleto. Tenía una ciudad, Agua Prieta, Sonora. Tenía una fecha de hace 21 años. Y tenía el conocimiento de que esa mujer había sido presionada a desaparecer, pero no había evidencia de que hubiera sido asesinada. El acuerdo hablaba de no contacto y de no localización, lo que implicaba que quien firmó ese acuerdo tenía interés en que Dolores siguiera viva y silenciada, no en que estuviera muerta. Los muertos a veces hablan más que los vivos. Valentina usó las herramientas que tenía. Internet, que en la tienda de telas podía usar durante los descansos. Redes sociales, buscando el nombre Dolores con apellidos que comenzaran con M y H y que tuvieran conexión con Sonora o con Agua Prieta. Bases de datos de registros públicos que estaban disponibles en línea, incompletas y mal indexadas pero que podían arrojar algo. Y la ayuda de una persona que Valentina buscó deliberadamente, un primo de Lorena que trabajaba en el Ministerio Público de la ciudad y que, sin saber exactamente para qué era la información y confiando en que Lorena no le pediría algo turbio, hizo algunas consultas discretas en los sistemas que tenía acceso. Fueron 3 semanas de búsqueda que parecían no llevar a ningún lado y que de pronto, con la brusquedad con que a veces las cosas se abren cuando uno ha presionado el lugar correcto el tiempo suficiente, arrojaron un resultado. El primo de Lorena encontró en los registros de una unidad de protección a víctimas de Hermosillo un expediente antiguo que había sido transferido de Agua Prieta y que correspondía a una mujer con las iniciales DMH que había recibido apoyo de reubicación bajo un programa de protección informal hace 21 años. La dirección del expediente era de una localidad del estado de Veracruz. Valentina no tuvo que hacer nada con esa dirección durante algunos días. La guardó en su memoria y en una nota sin contexto en su teléfono y dejó que el conocimiento de esa dirección se asentara en ella como se asienta el café en el fondo de la taza, despacio, sin prisa, dejando que la claridad llegue a su propio ritmo. Porque había una cosa que necesitaba resolver antes de hacer el siguiente movimiento, y era entender completamente quién era para ella esa mujer de Veracruz. Si era su madre biológica. Si Consuelo sabía algo. Si había una historia que conectara a Dolores con Consuelo o si eran dos mujeres completamente separadas en la vida de Valentina. La respuesta llegó de la fuente más inesperada y más lógica al mismo tiempo, del propio Aurelio. Fue un domingo en la mañana. Consuelo había ido temprano al mercado de la colonia a comprar flores para el altar de la sala donde tenía una imagen de la Virgen de Guadalupe que nunca estaba sin flores frescas. Valentina y Aurelio estaban solos en la casa por primera vez en mucho tiempo. Valentina bajó a la cocina a preparar café de olla con canela y piloncillo, el café que había aprendido a hacer de Consuelo y que olía mejor que cualquier otra cosa en esa casa. Aurelio bajó poco después en camisa y pantalón de mezclilla, sin el saco ni la corbata del domingo, con una cotidianidad que Valentina nunca le había visto y que resultaba extrañamente reveladora. Se sirvió café en silencio. Se sentó. Y entonces, sin preámbulo, sin transición, con esa habilidad de los hombres que siempre están calculando para plantear las cosas exactamente cuando creen que el momento los favorece, Aurelio le dijo a Valentina que quería que supiera que él siempre había querido lo mejor para ella. Que desde que llegó a su vida había tratado de ser una guía, no un carcelero. Que si en algún momento ella había sentido que las cosas eran duras era porque crecer tiene un costo y ese costo no siempre se entiende en el momento. Que el ritual del sábado había sido una manera de darle una nueva oportunidad, de borrar la pizarra, de empezar limpio. Valentina escuchó esto sin cambiar la expresión. Tomó café. Esperó. Aurelio continuó. Dijo que Consuelo la amaba profundamente y que él respetaba ese amor. Que él también se había encariñado con ella aunque quizás no lo había expresado de la manera más adecuada. Que el padre Evaristo era un hombre de bien que se preocupaba genuinamente por el bienestar espiritual de la familia. Y luego, aquí fue el momento, dijo,
Que esperaba que Valentina entendiera que hay cosas del pasado que es mejor dejar en el pasado. Que el pasado de cada familia tiene rincones que no necesitan ser explorados porque no llevan a ningún lado bueno, que a veces la paz se construye sobre la decisión consciente de no desenterrar lo que está enterrado. Valentina puso su taza de café sobre la mesa. Lo miró directamente a los ojos por primera vez en años con la mirada completa, sin bajarla, sin hacer ninguna concesión. Y dijo, estoy de acuerdo. Hay cosas que es mejor no desenterrar. Y le sostuvo la mirada el tiempo suficiente para ver en la cara de Aurelio la primera grieta, pequeña, apenas visible, el primer momento en que el hombre que siempre había tenido el control sintió que quizás, la situación no estaba completamente bajo su control. Entonces Consuelo llegó con las flores y el momento se disolvió en el ruido de las bolsas del mercado y en el olor a gladiolas que llenó la cocina. Pero la grieta había sido real. Valentina la había visto. Valentina fue a Veracruz el siguiente puente de mayo. Dijo que iba a visitar a una compañera de trabajo que se había mudado. Nadie en la casa de la colonia La Paz tuvo objeción. Tomó un autobús de primera clase en la central de Puebla que salía a las 6 de la mañana y que llegaba a Jalapa 4 horas después entre la niebla y el olor a café y a vainilla que tiene esa ciudad cuando llueve. Desde Jalapa tomó otro autobús más pequeño hacia una comunidad de la sierra que se llamaba Naolinco de Victoria. Un pueblo de calles empedradas y casas de tejas rojas y bugambilias que crecían sobre los muros de piedra como si la naturaleza estuviera reclamando lo que le pertenece. La dirección del expediente correspondía a una casa en la calle del Arco, cerca de la iglesia del pueblo. Valentina llegó a esa calle a mediodía cuando el sol caía directo y el aire olía a café recién tostado y a tierra húmeda de la lluvia de la mañana. Se detuvo frente a la casa. Era pequeña, de un solo piso, con una puerta de madera verde deslavada y macetas de barro con hierbabuena y epazote en el umbral. Escuchó desde afuera el sonido de una radio tocando una canción de Cuco Sánchez. Tocó la puerta. Pasos del otro lado. La puerta se abrió. Una mujer de unos 45 años la miró desde el umbral. Tenía el pelo negro con canas en las sienes, los pómulos altos, los ojos de una forma muy particular. Y en el segundo en que esa mujer vio la cara de Valentina, el color de sus propios ojos cambió. No de color exactamente, pero de expresión. De contenido. Como si todo lo que esa mujer había estado mirando durante 21 años, toda la distancia que había mantenido entre ella misma y algo que amaba y que le habían dicho que no podía tener. De pronto colapsará en el espacio de un instante. Dijo un nombre en voz muy baja. El nombre de Valentina. Valentina no respondió inmediatamente. La miró. Miró esos pómulos y esos ojos y esa forma de sostener la puerta con las dos manos y esa manera de respirar con los labios apenas separados. Y dijo, ¿Dolores? La mujer cerró los ojos. Cuando los abrió eran el tipo de ojos que han estado aguantando algo durante mucho tiempo y que al final no pueden seguir aguantando. Se hizo a un lado de la puerta para dejarla entrar. Valentina entró a la casa de Naolinco. Olía a café y a canela y a madera vieja. En la pared de la sala había una fotografía enmarcada. Una fotografía de una niña de unos 3 años, borrosa, tomada desde lejos, de espaldas, caminando en lo que parecía ser un parque. Valentina la reconoció. Era el Parque del Carmen de Puebla. Y la niña, aunque no se le veía la cara, era ella. Tenía 3 años y llevaba un vestido rojo y unos zapatos de charol negro que Consuelo le había comprado para una fiesta de bautizo. Dolores había estado mirando esa fotografía en esa pared durante 22 años. Se sentaron en la cocina pequeña y Dolores preparó café de olla con manos que temblaban ligeramente pero que eran fuertes y precisas. Y entonces, con la lentitud y la honestidad de quien ha cargado una historia durante tanto tiempo que ya no puede cargarla de otra manera que diciéndola completa, Dolores contó todo. Ella había sido de Agua Prieta, Sonora. Había trabajado desde los 16 años en la misma constructora donde Aurelio Fuentes era supervisor de obra. Era secretaria, llevaba los papeles, organizaba las entregas de material. Aurelio era varios años mayor y era el tipo de hombre que sabe exactamente qué decir y cuándo decirlo.
La historia con Aurelio había durado un año y había terminado cuando Dolores quedó embarazada. Aurelio era casado en ese tiempo, con una mujer que vivía en Monterrey, aunque nunca lo mencionaba en Agua Prieta. Cuando Dolores le dijo que estaba esperando un hijo, Aurelio cambió en un día. No con violencia. Con algo peor, con frialdad total, como si hubiera girado un interruptor. El padre Evaristo Cienfuegos era el cura de la parroquia principal de Agua Prieta y tenía una relación con Aurelio que venía de antes, de cuando ambos habían crecido en el mismo barrio de Hermosillo y habían hecho juntos cosas que ninguno de los dos quería que nadie supiera. El evento del 15 de septiembre de 21 años atrás había sido una noche en la que algo ocurrió que Dolores no presenció directamente pero cuyos efectos vio con claridad. Una investigación iniciada por la delegación municipal que señalaba a Aurelio y al padre Evaristo como involucrados en el desvío de fondos de una obra pública y en algo más que el expediente nombraba con ambigüedad pero que las personas que trabajaban cerca de la obra sabían que tenía que ver con el manejo de trabajadores irregulares. Cuando Dolores fue a presentar su denuncia, lo hizo no por el asunto de su embarazo sino porque tenía información sobre esa investigación, información que le habían confiado trabajadores de la obra que confiaban en ella. 2 días después del 15 de septiembre, Aurelio y el padre Evaristo llegaron juntos a su casa. No con violencia. Con una oferta, o desaparecía voluntariamente, llevándose al bebé cuando naciera, recibiendo una suma de dinero para rehacer su vida en otro estado, firmando un acuerdo de silencio, o su hija, cuando naciera, no tendría una vida tranquila. Lo dijeron con exactamente esa fría claridad. No con amenaza explícita. Con la promesa implícita de que tenían los medios y la voluntad de hacer las cosas difíciles de las maneras más variadas. Dolores tenía 22 años y estaba embarazada y estaba sola porque su familia en Agua Prieta era pequeña y dispersa y no tenía recursos para enfrentar a 2 hombres con las conexiones que esos 2 tenían. Firmó el acuerdo. Desapareció. Tuvo a Valentina en un hospital de Torreón, Coahuila. La entregó a los 2 días a un servicio de adopción que Aurelio había organizado, una adopción informal, no documentada como tal, que conectó a Valentina con Consuelo Solís. Una mujer de Puebla que llevaba años queriendo tener un hijo y que aceptó a la niña sin preguntar demasiado sobre su origen porque cuando uno quiere algo con suficiente urgencia aprende a no hacer las preguntas que podrían impedirle tenerlo. Consuelo no sabía la historia completa. Eso lo creía Dolores. Consuelo sabía que la niña venía de una madre que no podía criarla. No sabía sobre Aurelio. No sabía sobre el acuerdo. No sabía sobre Dolores. Había recibido a esa niña de manos de un intermediario en Puebla con un acuerdo que incluía silencio, como el tipo de adopción informal que ocurría con más frecuencia de lo que la gente reconocía en esa época. Y años después, cuando Aurelio Fuentes llegó a la taquería de Doña Berta en la esquina de la 16 de septiembre con Reforma en Puebla y se sentó en la mesa de al lado de Consuelo Solís, no había sido casualidad. Había sido exactamente el tipo de movimiento calculado que un hombre como Aurelio era capaz de ejecutar. No por amor a Consuelo. Por control. Por asegurarse de que la niña que había puesto en ese lugar específico, en esa ciudad específica, con esa mujer específica, siguiera siendo vigilada. Siguiera siendo contenida. Siguiera sin saber lo que Valentina ahora sabía. Valentina escuchó toda esta historia sentada en la cocina de Dolores en Naolinco de Victoria, Veracruz, con las manos alrededor de una taza de café que fue enfriándose mientras escuchaba. El café de olla tenía canela y piloncillo y sabía como el café de Consuelo, y ese sabor idéntico en esas 2 cocinas tan diferentes fue para Valentina algo que no podía procesar completamente y que dejó ir sin procesar. Flotando en algún lugar entre el amor y el dolor. Cuando Dolores terminó de hablar había silencio en la cocina. Afuera el viento movía las hojas de los árboles que crecían sobre el muro de piedra del patio. La radio en la sala tocaba ahora algo de José Alfredo Jiménez, una canción sobre caminos y destinos. Valentina miraba la mesa de madera con sus marcas de años de uso. Luego levantó la vista y miró a Dolores. Le preguntó si quería justicia. Dolores no respondió de inmediato. Miró sus propias manos. Las manos que habían firmado ese acuerdo.
Las manos que le habían entregado a su hija a un intermediario en un cuarto de hotel de Torreón. Las manos que habían preparado ese café con la misma receta durante 22 años porque era lo único que sabía que conectaba las dos cocinas, la propia y la de quien estaría criando a su hija. Las manos que habían puesto esa fotografía borrosa del Parque del Carmen en un marco en la pared de la sala y que la habían mirado todos los días. Dijo que hacía mucho tiempo que había dejado de creer que la justicia era posible. Pero que si Valentina creía que lo era, que si ella tenía los elementos para intentarlo, no se lo iba a impedir. Y que si alguien merecía ser quien tomara esa decisión, era Valentina. Valentina pasó 2 días en Naolinco. Durmió en el cuarto pequeño que Dolores le asignó, con una ventana que daba al patio y donde por las mañanas entraba el sonido de los pájaros y el olor a tierra húmeda. Comieron juntas 3 veces. Hablaron muchas horas. Y en esas horas Valentina fue construyendo no solo una imagen más completa de lo que había ocurrido 21 años atrás, sino también una imagen de esta mujer que era su madre biológica y que era exactamente tan difícil y tan digna como la historia que había vivido requería que fuera. El segundo día, en la tarde, Valentina llamó a Lorena. Le dijo que iba a necesitar los documentos. Le dijo también que iba a necesitar ayuda de otra clase, el tipo de ayuda que Lorena no podía dar directamente pero que podía ayudar a conseguir. El primo que trabajaba en el Ministerio Público. Valentina necesitaba saber si había alguna posibilidad de que los hechos del 15 de septiembre de hacía 21 años, si hubiera documentación suficiente, si hubiera una denuncia formal de la víctima directa, si hubiera testigos. Si había posibilidad de que eso se convirtiera en algo más que un acuerdo enterrado en una pila bautismal. Lorena escuchó todo. Dijo que iba a hablar con su primo. Dijo también, y esto lo dijo con esa sencillez directa que era la característica más valiosa de Lorena, que ella estaba ahí para lo que se necesitara. Valentina le agradeció de una manera que no era suficiente para lo que sentía pero que era lo que tenía en ese momento. El regreso a Puebla fue en autobús, de noche, con el paisaje oscuro del altiplano fuera de la ventana y las luces del camión alumbrando la carretera. Valentina no durmió. Pensó en todo lo que sabía ahora y en lo que tenía que hacer con ello y en cómo hacerlo de una manera que no destruyera a Consuelo. Porque Consuelo era parte de esto aunque no de la manera que los villanos lo son. Consuelo era la parte que había querido un hijo con tanto amor que había aceptado una situación sin hacer las preguntas que debería haber hecho. Consuelo era la mujer que le había enseñado a hacer café de olla con canela y piloncillo. Consuelo era la mujer que había llorado en silencio el día que se murió el perro de la colonia que ella alimentaba todos los días aunque no fuera de nadie. Consuelo era la mujer que no sabía que el hombre con quien dormía llevaba 23 años controlando a la hija de la mujer a quien había forzado a desaparecer. No era un detalle menor. Era el centro de todo. Los meses siguientes fueron los más exigentes de la vida de Valentina, más incluso que los años de restricciones y de silencio en la casa de la colonia La Paz, porque ahora el trabajo no era aguantar sino construir. Lorena conectó a Valentina con el primo del Ministerio Público cuyo nombre era Ramiro. Un hombre de 35 años con cara de no haber dormido bien en varios años y con la actitud de alguien que ha visto suficientes cosas malas en su trabajo como para no sorprenderse fácilmente pero que tampoco se ha vuelto insensible. Ramiro escuchó a Valentina. Leyó los documentos del sobre plastificado. Hizo silencio por un momento. Dijo que había varias cosas que complicaban el caso. La antigüedad de los hechos. La naturaleza del acuerdo, que aunque era un instrumento de coerción también era en términos técnicos un documento firmado voluntariamente. La jurisdicción, dado que los hechos habían ocurrido en Sonora. La naturaleza exacta del delito del 15 de septiembre, que los documentos mencionaban pero no describían explícitamente. Y la necesidad de que Dolores presentara denuncia formal directamente, porque sin la denuncia de la víctima primaria muchas cosas se complicaban jurídicamente. Dijo también que había un elemento que cambiaba la ecuación de manera significativa, el hecho de que el acuerdo hubiera sido escondido dentro de una iglesia en una pila bautismal. Que ese mismo sacerdote hubiera realizado un ritual sobre la hija de la víctima claramente con el propósito de intimidarla, y que hubiera prueba documental de la relación entre el sacerdote y el padrastro.
Eso no era solo un acuerdo civil de silencio. Eso tenía elementos de coerción continua, de conducta intimidatoria y potencialmente de abuso de autoridad religiosa que cabían dentro de marcos legales más recientes. Valentina escuchó todo esto. Tomó notas. Y preguntó qué necesitaban exactamente. Ramiro le dijo, necesitan que Dolores esté dispuesta a hablar. Y necesitan que haya alguien en los medios dispuesto a documentar esto con responsabilidad porque estos casos sin presión pública tienden a extinguirse. Valentina tenía 2 meses de trabajo por delante. Los más minuciosos de su vida. Habló con Dolores por teléfono durante varios días. Dolores escuchó los elementos del caso. El miedo era visible incluso a través del teléfono, ese miedo que viene de haber vivido 21 años bajo el peso implícito de una amenaza y que no desaparece de un día para otro solo porque la situación haya cambiado. Valentina no le dijo que no había razón para tener miedo. Le dijo que el miedo era razonable y que había maneras de protegerla. Que Ramiro tenía experiencia con esto. Que había organizaciones que apoyaban a víctimas en estas situaciones. Que ella, Valentina, iba a estar en cada paso. Dolores tomó su tiempo. 3 semanas. Y luego dijo que sí. El periodista fue conseguido a través de un camino indirecto que empezó con una búsqueda en Internet de investigaciones sobre abuso de poder eclesiástico en México y terminó con el nombre de un reportero llamado Eduardo Cervantes que trabajaba para una publicación de largo aliento basada en Ciudad de México y que llevaba 2 años investigando casos de este tipo en diferentes diócesis del país. Lorena hizo el primer contacto porque Valentina no quería aparecer directamente todavía. Eduardo Cervantes escuchó el resumen inicial que le pasó Lorena y respondió en menos de 24 horas. Dijo que quería reunirse. La reunión fue en Puebla, en una cafetería de la calle 5 Oriente donde el café era bueno y el ruido de fondo era suficiente para hablar con privacidad relativa. Eduardo Cervantes era un hombre de unos 40 años, delgado, con lentes de armazón oscura y la manera calmada de hablar de quien está acostumbrado a escuchar antes de hacer preguntas. Escuchó todo lo que Valentina le dijo. Revisó los documentos con cuidado. Hizo preguntas precisas y pertinentes. Tomó notas sin grabar, por deferencia hacia Valentina que no había autorizado grabación. Al final le dijo que el caso era publicable si se verificaban varios elementos adicionales. Que necesitaba ir a Agua Prieta a buscar registros. Que necesitaba hablar con Dolores personalmente, con protección de identidad para la publicación inicial. Que necesitaba revisar los registros de la constructora de Aurelio. Y que si todo eso concordaba con lo que Valentina le estaba presentando, el reportaje podría ser parte de una investigación más amplia que ya tenía en marcha sobre redes de protección entre autoridades civiles y religiosas en casos de abuso. Valentina le preguntó cuánto tiempo. Dijo que dependía de lo que encontrara. Tal vez 2 meses. Tal vez 4. Valentina dijo que estaba bien. Que podía seguir esperando. Lo que no sabía era que el tiempo se iba a acortar de manera dramática por algo que ocurrió dentro de la casa de la colonia La Paz y que nadie planeó. Fue Consuelo quien lo precipitó. No intencionalmente. No siquiera sabiendo lo que estaba haciendo. Ocurrió una tarde de martes cuando Valentina llegó del trabajo y encontró a su madre en el cuarto de Valentina, no registrándolo, simplemente cambiando las sábanas como hacía regularmente. Y en el proceso había movido el radio de pilas del buró y debajo del radio había caído un papel. El papel con las notas de Valentina sobre los documentos, las fechas, las iniciales, el nombre de Dolores, la dirección de Naolinco. Consuelo tenía ese papel en la mano cuando Valentina entró al cuarto. La miró. Valentina vio en la cara de su madre algo que era simultáneamente reconocimiento y horror. No del tipo de horror que viene de descubrir que alguien ha hecho algo malo, sino del tipo que viene de descubrir que uno mismo ha estado viviendo dentro de algo que no sabía que era lo que era. Valentina cerró la puerta del cuarto. Se sentó en la cama. Y le dijo a Consuelo que necesitaba contarle algo. Lo que siguió fueron 2 horas de la conversación más difícil de la vida de Valentina y probablemente de la vida de Consuelo. Valentina le contó todo. Los documentos. Dolores. El evento de Sonora.
El acuerdo. La manera en que Aurelio había llegado a sus vidas no por casualidad sino por cálculo. La manera en que el ritual de la pila había sido diseñado para intimidarla. Habló con claridad y sin suavizar las cosas porque respetaba demasiado a Consuelo para darle una versión digerida de algo que merecía conocer completo. Consuelo escuchó. No interrumpió. Su cara fue atravesando estados que Valentina observó con una atención que era a la vez dolorosa y necesaria, incredulidad al principio. La incredulidad natural de quien está escuchando algo que derrumba una realidad construida durante años, luego una especie de congelamiento. Como cuando el sistema nervioso recibe demasiado de golpe y necesita un momento de pausa para poder continuar, luego, despacio, algo que no era rabia pero que tampoco era resignación, algo que se parecía a la claridad de quien acaba de entender una ecuación que llevaba mucho tiempo confusa. Al final Consuelo preguntó una sola cosa. Ella, Dolores, ¿está bien? Valentina dijo que sí. Que estaba en Veracruz. Que había vivido muchos años con mucho miedo pero que estaba bien. Consuelo asintió. Se levantó de la silla donde estaba sentada. Fue al espejo del cuarto y se miró un momento con una intensidad que era como verse a sí misma por primera vez. Luego dijo, necesito que me digas qué hacer. Lo que siguió se movió con una velocidad que contrastaba con la lentitud de los años anteriores. Consuelo fue la que habló primero con Eduardo Cervantes, de manera adicional a Valentina. Porque su perspectiva como esposa de Aurelio era un elemento que el reportero necesitaba y que Consuelo decidió por propia voluntad ofrecer. Fue Consuelo quien, con la calma de quien ha tomado la decisión más difícil de su vida y ya no tiene nada que perder por el hecho de haberla tomado, comenzó a buscar documentos en el estudio de Aurelio. El cuarto donde nunca la dejaba entrar, aprovechando los días que él estaba de viaje por trabajo. Lo que encontró ahí era complementario a lo que Valentina ya tenía, registros contables de la constructora que mostraban movimientos que no correspondían con los contratos oficiales. Correspondencia con el padre Evaristo que aunque no decía nada explícitamente sí establecía una comunicación frecuente y una coordinación sobre temas que no tenían ninguna relación con la espiritualidad. Fueron Consuelo y Valentina juntas las que tomaron el camión hacia la Ciudad de México un jueves para reunirse con un abogado especializado en derecho familiar y penal que Ramiro les había recomendado y con quien pasaron 3 horas revisando los documentos, los pasos posibles y la estrategia. El abogado, que se llamaba Óscar Villarreal y tenía una calma profesional que era tranquilizadora sin ser fría, les explicó que tenían suficiente para iniciar una denuncia formal. Que el camino sería largo. Que habría resistencias. Que Aurelio sin duda tenía sus propios abogados y que el padre Evaristo contaba con el apoyo institucional de la diócesis. Pero que tenían algo que generalmente hacía la diferencia en este tipo de casos, documentación directa, víctima dispuesta a hablar y múltiples testigos de comportamientos adicionales. Les preguntó si estaban listas. Valentina y Consuelo se miraron. Asintieron juntas. La denuncia se presentó en Puebla y fue turnada simultáneamente a las autoridades de Sonora donde los hechos originales habían ocurrido. Eduardo Cervantes publicó el reportaje 3 días después. No esperando a que el proceso legal avanzara sino coordinado deliberadamente para que la publicación y la denuncia legal se reforzaran mutuamente y redujeran el margen de maniobra para que las cosas se enterraran silenciosamente. El reportaje fue amplio, documentado, cuidadoso con la protección de las fuentes en los puntos donde era necesario protegerlas pero explícito en todo lo demás. Los nombres de Aurelio Fuentes y del padre Evaristo Cienfuegos aparecían con todas sus letras. Aurelio llegó a la casa de la colonia La Paz ese jueves a mediodía después de que su abogado lo llamó para decirle que había una denuncia y un reportaje. Valentina no estaba en la casa. Consuelo sí. Lo que ocurrió entre ellos en esas horas Valentina lo supo después, por lo que Consuelo le contó. Aurelio intentó primero la calma, luego la negación, luego algo que se acercó a la súplica aunque su orgullo no le permitía llamarlo así. Consuelo escuchó todo sin decir nada y luego le dijo que se fuera de la casa esa misma tarde. No con gritos. Con la misma firmeza tranquila con que alguien cierra la última página de un libro que ya terminó de leer. Aurelio se fue. Llevó algunas cosas.
El resto quedó en la casa. El padre Evaristo fue suspendido de sus funciones en la iglesia de San Nicolás Tolentino por la diócesis en menos de una semana, mientras el proceso canónico y el proceso civil corrían en paralelo. No fue una suspensión por convicción moral de la diócesis sino por presión pública y por el tipo de cálculo de imagen que las instituciones hacen cuando el costo de no moverse se vuelve mayor que el costo de moverse. Era una justicia imperfecta pero era un movimiento visible. El proceso legal tomaría tiempo. Óscar Villarreal había sido claro al respecto, estas cosas toman años y el resultado no está garantizado. Pero el proceso había comenzado. Estaba en movimiento. Y los movimientos, una vez iniciados con suficiente base, tienen su propia inercia. Valentina volvió a Naolinco 2 semanas después de la publicación del reportaje. Esta vez fue en coche con Lorena que se ofreció a llevarla. El camino desde Puebla hasta la Sierra de Veracruz tiene esa belleza densa y verde que aparece de pronto cuando uno deja el altiplano y empieza el descenso hacia el Golfo. Una belleza que es exuberante y un poco salvaje y que huele a tierra viva y a flores que no tienen nombre reconocible. Llegaron al atardecer cuando las calles empedradas de Naolinco brillaban con la luz naranja y las bugambilias en los muros de piedra eran de ese magenta intenso que parece pintado a mano. Dolores abrió la puerta antes de que Valentina tocara. Había estado esperando. Lo que siguió no tuvo la forma de las reconciliaciones dramáticas de las novelas o de las telenovelas que Valentina había visto de niña. Tuvo la forma de lo que era, 2 personas que se estaban conociendo a destiempo, con el peso de una historia entre ellas que ninguna de las dos había elegido completamente. Se abrazaron. Lloraron un poco, no mucho. Tomaron café. Hablaron de cosas concretas, el proceso legal, lo que venía, cómo protegerse. Y también de cosas no concretas, de agua prieta, de los desiertos de Sonora, del olor del mezquite en el verano. De la manera en que Dolores había aprendido a cultivar epazote en Veracruz como un pedazo de algo que traía del norte y que había podido plantar en tierra nueva. Valentina no tenía todavía una categoría para lo que era Dolores en su vida. No se sentía hija de la manera en que se siente hija de Consuelo, que era el tipo de filiación construida con años de cenas y de costumbres y de conversaciones y de silencios compartidos. Pero había algo en estar en esa presencia que era real y que no necesitaba una categoría para hacerlo. Era como reconocer un paisaje que uno no había visitado antes pero que de alguna manera tiene la forma correcta. La noche que Valentina durmió en el cuarto pequeño que daba al patio de Naolinco, con los sonidos de la sierra afuera, con el olor a tierra húmeda y a café de la cocina. Pensó en todo lo que había pasado desde ese sábado en la iglesia de San Nicolás Tolentino, desde el agua fría de la pila y el sacerdote hablando de pecado de raíz y su padrastro observando satisfecho desde el primer banco. Pensó en cómo ese ritual, diseñado para hundirla, había sido el momento en que todo comenzó a moverse en la dirección opuesta. En cómo la humillación pública había sido la herramienta de ellos, pero la pila bautismal había sido la herramienta de alguien más. De Dolores, que hacía 21 años había escondido esa historia en el único lugar donde sabía que estaría protegida de quienes querían que desapareciera y donde algún día, de alguna manera que ella no podía prever completamente pero que intuía, llegaría a las manos de quien la necesitaba. Había algo en ese acto que Valentina reconocía como amor. No el amor sentimental de las canciones sino el amor como decisión, como arquitectura, como la determinación silenciosa de dejar una salida para alguien que todavía no existe en el mundo pero que algún día va a necesitarla. Dolores había hecho eso a los 22 años, asustada y sola y sin ninguna garantía de que funcionara. Había apostado por el futuro de la misma manera en que uno planta un árbol sabiendo que la sombra no va a ser para uno sino para otros. Los meses que siguieron tuvieron la textura de las cosas que se construyen despacio y que se sostienen por acumulación. El proceso legal avanzó con la lentitud propia del sistema pero avanzó. Eduardo Cervantes publicó artículos de seguimiento que mantuvieron el caso en la conversación pública. La diócesis abrió su propio proceso de investigación interna que no era lo que Valentina habría querido pero que era movimiento visible. La constructora de Aurelio fue sometida a una auditoría por la Contraloría Municipal que encontró irregularidades en contratos anteriores. Aurelio Fuentes no fue a la cárcel de inmediato. Estos procesos no funcionan con esa rapidez.
Pero su mundo, ese mundo construido sobre el control y el silencio y la apariencia impecable, ese mundo comenzó a desmontarse. Sus socios en la constructora se alejaron. Sus relaciones en la municipalidad se enfriaron con la velocidad con que se enfrían las relaciones cuando el viento cambia de dirección. El padre Evaristo fue sometido a proceso canónico y civil simultáneamente. La casa de la colonia La Paz quedó a nombre de Consuelo por un acuerdo que Óscar Villarreal negoció con la eficiencia de quien sabe que el otro lado no está en posición de resistir demasiado. Consuelo pasó por un duelo que era de varios tipos al mismo tiempo. El duelo de un matrimonio que había resultado ser una elaborada trampa. El duelo de años de cercanía con un hombre que en realidad nunca había estado presente de la manera en que ella creía. El duelo de saber que había aceptado a una niña sin hacer las preguntas correctas y que esa omisión, aunque sin malicia, había sido parte de la cadena. Valentina acompañó ese duelo con la paciencia y el amor que Consuelo le había enseñado a tener, porque el amor que uno aprende de alguien no desaparece porque ese alguien haya cometido errores. El amor de Consuelo hacia Valentina era real aunque hubiera sido ciega a otras cosas. Y el amor de Valentina hacia Consuelo era igualmente real. Valentina se inscribió en Derecho en la UAP ese mismo año. Con sus propios ahorros, con una beca parcial que Ramiro le ayudó a conseguir a través de la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Y con la sensación de que la universidad no era solo un sueño diferido sino una respuesta directa a todo lo que había ocurrido. La primera clase a la que fue sobre Derecho Procesal Civil. Entró al salón con su mochila y sus cuadernos y se sentó en la tercera fila y escuchó la introducción del profesor con la atención de quien sabe exactamente por qué está ahí. Lorena fue la primera persona a quien llamó cuando salió de esa primera clase. Le dijo simplemente, ya empecé. Lorena dijo, ya era hora. Y las dos se rieron de esa manera en que se ríen las amigas que han estado juntas en algo serio y que del otro lado de lo serio encuentran que todavía es posible reírse. Lo que Valentina encontró en esos años fue algo que no había esperado encontrar, que la historia que había vivido, con toda su carga de injusticia y de dolor y de años de restricciones y de humillaciones calculadas. Esa historia le había dado también algo. Le había dado una comprensión directa y sin intermediarios de cómo funciona el poder cuando se ejerce sobre los vulnerables, de cómo el silencio es un instrumento de control tanto como lo son las palabras, de cómo las instituciones, ya sean familiares o religiosas o civiles, pueden ser cómplices de daño cuando nadie las obliga a rendir cuentas. Le había dado eso y le había dado también el conocimiento visceral de que es posible resistir, que la resistencia no siempre se parece al heroísmo de las películas sino que a veces se parece a llevar un cuaderno verde, a escuchar conversaciones en el pasillo, a guardar documentos en la casa de una amiga, a ir sola en autobús a un pueblo de la Sierra de Veracruz. Dolores visitó Puebla por primera vez 3 años después de aquel primer encuentro en Naolinco. Fue una visita breve, de fin de semana. Valentina la recibió no en la casa de la colonia La Paz, donde Consuelo seguía viviendo aunque transformada, sino en un departamento pequeño que Valentina había alquilado en la colonia Analco, cerca de la biblioteca palafoxiana, cerca de los mercados, cerca de todo lo que era Puebla de verdad. El departamento olía a libros y a pintura reciente y tenía una ventana que daba a una calle estrecha donde los domingos pasaba un señor vendiendo tamales de rajas con queso. Dolores se quedó en el sillón de la sala mirando por esa ventana durante un rato. Valentina preparó café de olla. Puso la radio con música de fondo, algo suave de Lila Downs que llenaba el cuarto sin ocupar todo el espacio. Le sirvió el café a Dolores en una taza de barro verde que había comprado en el mercado de Analco. Dolores tomó la taza. La sostuvo con las 2 manos, igual que como la sostenía cuando la hacía en su cocina de Naolinco. Tomó el primer sorbo. Y dijo, en voz baja, con una simpleza que era la forma que tiene la verdad cuando ya no necesita ser defendida ni explicada, sabe igual. Valentina se sentó en el sillón de enfrente. Las dos miraron la ventana por un momento, el movimiento de la calle angosta, el señor de los tamales con su canasta y su grito cantado, los colores de Puebla en la mañana con sol de marzo. El tiempo estaba ahí, entre ellas, no como enemigo sino como lo que siempre había sido en esta historia, testigo.
Testigo de lo que se pierde y de lo que se encuentra, de lo que se entierra y de lo que resiste al entierro, de lo que el agua guarda y de lo que el agua, cuando llega el momento, devuelve. Hay momentos en que el destino no parece destino sino error. Momentos en que lo que ocurre es tan injusto, tan calculado para humillar, que uno pensaría que no puede llevar a ningún lugar bueno. Valentina Solís había estado de pie en esa pila bautismal con el agua fría y la ropa empapada y el sacerdote hablando de sacar el pecado de raíz y el padrastro observando con ese alivio de quien siente que ha ganado. Habían querido que se arrodillara. Había obedecido. Y al arrodillarse había encontrado exactamente lo que cambiaba todo. El error de ellos había sido ese, elegir ese lugar. Creer que la vergüenza era ciega. Creer que el agua no guarda secretos sino que los disuelve. El agua de esa pila había guardado durante 21 años lo que una mujer joven y asustada había decidido que merecía ser encontrado. Y al final, en el momento exacto para el que había sido escondido, lo fue. Fuera del departamento de la colonia Analco, Puebla seguía siendo Puebla, los hinos de la catedral en la mañana, el olor a chile en nogada en septiembre, el ruido del mercado de Analco. La luz particular del altiplano que hace que los colores sean más intensos que en cualquier otro lugar. Valentina tomó su café. Dolores tomó el suyo. La radio tocaba algo suave. Y el tiempo, que siempre había sido personaje en esta historia, descansaba por fin de su papel más pesado y se permitía ser simplemente lo que también sabe ser. El espacio tranquilo donde las personas que merecen estar juntas por fin no están. Si esta historia te llegó al corazón, si sentiste en ella algo de tu propia vida o de la vida de alguien que conoces, suscríbete a Historias para distraerte. Aquí todos los días hay una historia nueva esperándote, una historia de esas que te hacen sentir que no estás solo, que la vida a veces duele pero que también sana, que la verdad tarda pero llega. Activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Gracias por escuchar. Nos vemos mañana.